Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presenta Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea. Queridísimos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, como siempre con el programa Personajes de Prestigio y con un personaje muy prestigioso para esta noche. Se trata del doctor Jaime Duque Urrea, nacido en el municipio de Granada, Antioquia. Se dedicó a la docencia una vez recibió su diploma de bachiller. Trabajó en los bancos comerciales antioqueños. También trabajó en el Ministerio de Hacienda como secretario nacional de Impuestos Nacionales. Luego, en la ciudad de Cali, fue jefe de recursos tributarios de la DIAN. Más tarde, se dedicó al derecho tributario, civil y comercial. También está casado, padre de 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres ya, todos profesionales. Es uno de los fundadores del prestigioso colegio Liceo Tacurí, que eso pues me di cuenta de que escuché la hoja de vida. Fue león también por 40 años, compañero mío, compañero del Club de Leones. Perteneció al Club de Leones Calicentro Monarca. Se ha dedicado siempre por el amor al servicio a los demás. Eso sí me cuesta bastante. Fundador también de le ganó un pleito muy importante que verdaderamente fue como muy comentado en la ciudad de Cali, de la empresa de la garantía. Y bueno, y cantidades de honores, de medallas, reconocimientos que ha recibido, que los voy a dejar para otra oportunidad para que nos quede tiempo de poder charlar con mi querido amigo, el doctor Jaime Duque. Mi doctor Jaime, buenas noches, mil gracias por acompañarme en el programa Personajes de Prestigio. Me siento complacido de tenerlo aquí. Para mí también es un placer estar aquí por gentil invitación tuya y te agradezco. Muy amable. Muy amable porque nos conocemos ya hace muchos años. Exactamente, porque hace tiempo le estaba coqueteando, pero usted como que no se resolvía. Vea, mi primera pregunta, mi querido compañero, hombre, para que le cuente a los amables televidentes y para mí también, hombre. Deme la fórmula, hombre, para uno mantenerse. Bueno, pues hablemos 82 años, hombre, y comentaba ahora fuera de cámaras con él, hombre, que es que uno ya una persona de 80 años, yo creo que un 50% pues de los que viven, hombre, no está en las condiciones como esto, que usted puede salir solo para todas partes, viajar, mejor dicho, no tiene ningún problema. ¿Qué fórmula hay, mi doctor? Pues esa misma pregunta se la hicieron al fundador del cooperativismo, no solo en Colombia, sino en el mundo. También de Granada, el doctor Francisco Luis Jiménez, que lo enterramos hace 5 años y duró 107 años. Ave María. A los 100 años lo invitamos la colonia de Granada a un homenaje que le hicimos aquí y precisamente uno de los paisanos le preguntó cuál es la razón para que usted cumpla 100 años lleno de vida. Y dijo, pues, en parte la tranquilidad de conciencia. Luego, ser metódico en el comer y en el beber, ¿no? Y disciplina para todo. Entonces, yo creo que en algo le he copiado al doctor Francisco Luis Jiménez. Porque de salud también goza una salud extraordinaria. Perfecto, sí, afortunadamente he sido muy alentado y mis padres, ambos fallecieron de infarto a los 87 años, llenos prácticamente de salud. María, entonces, somos de raza longeva. Longeva, cómo no. Hablemos, pues no hablemos mucho de su juventud, aunque esa es la idea de este programa, contar toda la historia casi hasta desde la primaria hasta el bachillerato y después la universidad. Pero pues saltémonos un poquito pues para que nos rinda un poquito más el tiempo. Usted prácticamente vino a Cali por casualidad, que no pensaba, porque usted vivió fue en Bogotá. En Bogotá, inicialmente. Sí, yo una vez que renuncié al puesto de maestro de escuela en Fredonia, Antioquia, porque no tengo genio para ser maestro o profesor. ¿Cuánto tiempo duró de maestro? 6 meses nomás. Ah, 6 meses, muy poquito, y aquí ¿no? Las universidades, la del Valle y la Universidad
aquí, que queda aquí en la Quinta con En la Universidad de Santiago de Cali. Santiago de Cali. Sí, señor. Me invitaron, y también la Libre, a que fuera profesor Ujú, de Derecho Tributario. ujú. Pero yo les dije que no tenía genio para eso. Entonces, y a la vez, en esa época yo viajaba con alguna frecuencia al Magdalena Medio y a San Martín de los Llanos. Entonces, recomendé en esa época al doctor Antonio Osorio Posada, quien aceptó el cargo de profesor en la Universidad del Valle de Derecho Tributario. Además que la remuneración era sumamente Claro. precaria, pues eso no le pagaban a uno ni con qué. Y le contesté al rector, le dije, pero es que lo que me van a pagar Ni para el taxi. con eso no me sirve para el taxi, ¿no? Que no, me lo gano en una consulta, ¿no? Y entonces le dije, hombre, no, yo le agradezco mucho la invitación, pero le recomiendo al doctor Antonio Osorio Posada, que trabajó conmigo en la DIAN, que además de ser abogado, él es contador público y es magistrado del Honorable Tribunal Superior. Y a él lo nombraron y duró muchos años de profesor. Ya, bueno, entonces usted se radicó a Cali por casualidad, porque usted venía que con un permiso únicamente para tener un poquito... Correcto. Compañero. Mi padre y mi familia se había tenido que venir de Granada por problemas de orden público. En el año 59 llegó la violencia al oriente de Antioquia, especialmente a Granada, y empezaron a matar liberales, y dentro de esos liberales estaba mis papás y mis hermanos, 150 liberales contra 18.000 conservadores. Entonces, ellos, un día cualquiera, salieron de Granada y mi padre fue invitado por una sobrina que no se dejara matar en el pueblo y se vino para acá, y aquí fuimos muy bien recibidos por la mamá de Manolo Castaño, a quien usted conoce, que es el dueño del Pasaje de Cali. ¿Cómo no, Manolo? Entonces, Usted tiene deuda de gratitud usted con él, hombre. lógico. Bastante. Entonces, mi papá estaba operado en la clínica de Occidente y muy enfermo. Hablé con el ministro de Hacienda de aquella época, doctor Palacios, y le dije que yo quería estar con mi papá los últimos días. Y me dijo, váyase unos 3 o 4 meses. Entonces me trasladó aquí con el cargo de jefe de recursos tributarios, porque en Bogotá yo era el secretario general de Impuestos Nacionales. Entonces, Cargo supremamente muy importante. importante. Sí, señor. Allí veíamos lo que era renta, sucesiones y timbre nacional. Sí, No se señor. había creado el impuesto a las ventas. Ujú. El impuesto a las ventas se creó cuando yo me vine para acá, y a mí me tocó dictar las primeras conferencias sobre impuesto a las ventas en el Hotel Aristi, en la base aérea y en el Club de Leones. También hacíamos charlas sobre tributación. Aquí También le ha en el tocado. Banco de Bogotá. Me invitaban y entonces yo les dictaba charlas sobre tributario y sobre el impuesto a las ventas que había sido creado en esos días. Muy buen conferencista, pero para profesor sí no. Para Es profesor diferente. no, porque ya se estaba presentando la indisciplina Ya. que hay actualmente en los estudiantes. Bueno, usted le vino aquí 3 meses y se amañó. Él le dijo al jefe, yo ya no vuelvo. A los 3 meses me nombraron en otro cargo muy importante Aquí en en Cali Bogotá. ya. Ah, en Bogotá. En Bogotá. Y me dijo el ministro, doctor Palacios, que ese era un paso para ser director de Impuestos Nacionales. Ujú. Pero estaba yo en el calor del hogar con mis padres, Claro. y el calor de Cali, la Me tierra gustó más. hermosa Ajá, a que había llegado, y entonces también estaba enamorado. claro. Y me enamoré de Cali y sus muchachas, y aquí me quedé hace 54 años. 54 años. Hombre, qué maravilla, hombre, qué historia tan bonita. Se me olvidó en la presentación pues también decir que es el fundador de la colonia granadina, la colonia más grande del país y más organizada. Y cantidades pues de fundaciones que ha tenido también. Por ahí hay una de Residencias Cali, ¿qué fue? Algo así. Es una cooperativa. Una cooperativa muy importante. Sí.
Vamos a ver una corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio para esta noche, el doctor Jaime Duque Urrea. Estás viendo Personajes de Prestigio. Estás viendo Personajes de Prestigio. Queridos televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje prestigioso. Se trata del doctor Jaime Duque Urrea, un personaje aquí en la ciudad de Cali, muy conocido. Me preguntaba inicialmente que nos contara la fórmula para llegar a 82 años con esa energía, ese entusiasmo, una persona que verdaderamente revela por ahí 65, 70 años. Mi querido doctor Jaime Duque, usted ya cuando se ha independizado fue que usted ganó un pleito famoso aquí con la garantía. Y me han comentado, yo ni siquiera he investigado, sino que me han dicho que fue algo muy comentado en la prensa, en la radio, yo no sé. Ese lo ganó usted ya después ya trabajando independiente. Sí, lógico. Sí, claro. Es decir, a raíz de que yo recomendé al doctor Anselmo Corredor para el puesto que me ofrecía el ministro, porque él también sabía de impuestos sucesorales, le dije, nombren al doctor Corredor que conoce mucho de sucesiones y otra clase de impuestos. Entonces lo nombraron a él y allí fue el doctor Manuel F. Loaiza, que era el abogado de parte de los herederos de la sucesión de don Antonio Bissington, a preguntar, perdón, quién hay en Cali que sepa de sucesiones, porque tenemos un problema muy grande. Había un fallo de la DIAN que le quitaba prácticamente el 80% de los bienes a esa sucesión en esa época. Ajá. Y no había sino, no estaba sino pendiente el último recurso. Entonces me llamaron que si quería ir a estudiar el expediente a Bogotá. Ajá. Fui, me hospedé en el Hotel Tequendama durante 8 días, analicé el negocio y le dije, hay que traer pruebas de Inglaterra. Ajá, de Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque don Antonio Bissington había estudiado en la Universidad de Inglaterra y se había graduado de ingeniero en 1910. Y en 1912 lo mandaron a construir el puerto de Manaos y allí, antes de venirse para construir el puerto de Manaos, se casó con Luisa Hels, alemana, que era la cónsul de Alemania en esa época. Y entonces les dije, tenemos que traer y demostrar que el impuesto sucesoral que se cobra en Colombia es similar al de Inglaterra, ¿no? En esa época. Sí, señor. Y logré precisamente conectarme con unos abogados prestigiosos de allá. Me dieron un concepto y con ese concepto les cambié la tesis que había sostenido la DIAN. Ajá. Para que los impuestos no se grabaran sino sobre el 50% de la totalidad de los activos. Sí, señor. Y el otro 50%, que era el de la viuda, lo que llaman los gananciales, no podían tocarlos. Conclusión, entonces usted ganó. Fue un vuelco total. Ajá. Y eso causó, pues, digámoslo así, grandes comentarios en la prensa y en la radio, porque era el pleito más grande ahora, 47 años. Claro, no, pero el tiempo era pero millonario, pues. Y ellos tenían una hacienda muy grande en Los Llanos, tenían 70.000 hectáreas. Entonces yo les dije, y tenían 20.000 reses, y les dije, págueme con 1.000 reses mis honorarios. Ajá. Y un grupo de ellos dijo que no, y otro que sí. Y pasaron los años, y a los 3 años tuve que demandarlos, porque no me pagaban los honorarios. Ajá. Entonces se vino el doctor Francisco Urrutia Holguín, quien fundó una de las firmas más prestigiosas de abogados en Bogotá. Hay más de 80 abogados, y tiene negocios de todas partes del mundo. Sí, señor. Y vino y habló con el gerente de la garantía, que era el doctor Gustavo Moreno, y me dijo, ¿cómo nos vas a embargar? ¿No? Estamos así, líquidos, denos un tiempito. Y yo, pues, les di y le dije, bueno, les doy 1 año. Y entonces en ese año tampoco me pagaron. Ajá.
y luego pues esas platas me las fueron abonando ahí poco a poco y se volvió plata de bolsillo. Entonces no fue tampoco tan exitoso económicamente Pues para económicamente, usted. y ese fue el error mío. Pero sí ganó también un poquito como de Pues mucho se ganó prestigio, ¿no? Claro, y luego claro. detrás de eso Me imagino que detrás de eso llegaron muchos cantidades otros negocios. Sí, de claro, muchos negocios. afortunadamente. Doctor Jaime, hablemos un poquito de la fundación de la Granada, hombre, que verdaderamente es admirable. Los granadinos que hay aquí, mejor dicho, y el aporte que le ha dado a Cali, hombre, en generación de empleo y en todo. ¿Esa idea también fue suya, mi doctor? Sí, Porque usted es uno de los efectivamente fundadores. llegué yo aquí a Cali y encontré unos paisanos que la mayoría eran abarroteros. Y me invitaron a unas reuniones que hacían en la casa de don Jesús Zuluaga y de Emilio Quintero y Francisco Quintero y otros amigos para recaudar fondos con el objeto de ayudarle a paisanos muy pobres, de pronto a hacer operaciones o a pagar un regreso al mismo pueblo de Granada, porque aquí no habían podido encontrar trabajo. Y esa asociación fue creciendo. Luego ya hacíamos bailes y recaudábamos fondos para, no solo para los paisanos de aquí, sino para el hospital del ancianato de Granada. Y así fue creciendo la colonia hasta que un día cualquiera ya nosotros no podíamos hacer las actividades en las casas porque no cabíamos. No, pues imagínate. Entonces empezamos a utilizar el Club San Fernando, el Club Tequendama en esa época, las vallas, porque iban 1.000, 1.200, 1.500 personas y recaudábamos unos buenos dineros para esa causa social. Entonces ya luego le saqué los estatutos, redacté los estatutos, los aprobó la gobernación y pasados unos 20, 30 años de ser el presidente, el primer presidente de la colonia, le dije al gran secretario Octavio Quintero, el doctor Octavio Quintero, que cogiera las riendas de esa fundación y entonces con mucho orgullo la ha llevado a lo que usted ya conoce. Qué maravilla. Y hacemos unas reuniones constantemente y se recaudan fondos y ayudamos no solo a paisanos, sino también al municipio. Mi doctor Jaime, casi todos los empresarios que hay aquí, pues, excelentes y, como digo yo, por costumbre, muy platudos. Casi traen toda la gente como de Granada, ¿o qué, hombre? No, lo que pasa es que esa pregunta me la hicieron el 10 de enero de este año en un conversatorio en el aula máxima del Colegio de Granada, sí, señor. Cuando llevamos al doctor Rodrigo Guerrero, sí, quien señor. Hizo un estudio hace unos 7 u 8 años y dijo que la multinacional más grande de Cali era la colonia de Granada, porque generamos 40 o 50 mil empleos directos. 40, 50 mil. Esto es genético. Y eso lo dije también en la conversación en Granada. Claro. El oriente de Antioquia fue poblado por muchos vascos que viven en el norte de España y en el sur de Francia. Y son los más activos, los más trabajadores, los más productivos, ¿no? Entonces, eso lo llevamos en la sangre. Claro que sí, así es. Y un gobernador de Antioquia hace unos 20 o 25 años mandó a hacer un estudio genético a todos los pueblos de Antioquia y encontró la raza más pura en Granada. Y por eso son famosos los monos de Granada. No, los monos. Entonces, esa es la razón para que no solo en Cali, sino en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en también Sincelejo, está todo, por allá también. En Bogotá, hay gente de Granada muy rica, muy productiva y muy trabajadora. Cuéntale, compañero, bueno, no cuente ni tampoco necesitamos decir nombres, pero es que, o sea, tierra, pues, cuántos granadinos han llegado aquí, hombre, que inclusive hasta en entrevistas que he hecho acá, que llegaron vendiendo plátano en la galería de Santa Elena y otras galerías,
hombre, y han surgido y han conseguido dinero y sanamente, pues, trabajando. Uno aterra, hombre. Sí, Que es un número, pero grande de, es que de personas muy acomodadas. usted es un ejemplo. Ay, hombre, Usted es un muchas ejemplo gracias. porque los papás son de Granada. Muchas gracias, cómo no, claro, es que soy granadino, hombre, mi padre. Exactamente. Exactamente. Es que los Urreas, aquí vinieron dos hermanos Urreas Ajá. de la provincia vasca. Ajá. El uno se ubicó en la vereda Bonilla, entre el Peñol, Guatapé y Granada, cerca a la Piedra del Peñol. ¿Cómo no? De allí descendemos nosotros, los antioqueños, los caldenses y los del norte del valle, los Urreas. Correcto. Y otro de los hermanos Urreas se ubicó en norte de Santander, en Cúcuta. Cuando trabajaba yo en el Ministerio de Hacienda, me encontré allá con dos de apellido Urrea y les dije, ¿ustedes de dónde son? Y somos de Cúcuta. Entonces, eso, allí precisamente es la razón de ser. De todas maneras, parientes, ¿no? Sí, Claro, parientes, sí, por porque muy según lejano, Urrea es ¿no? una, Sí, sí, por una eso. sola familia. Exactamente, entonces Sí. también cuando Emilio Urrea fue alcalde de Bogotá, me preguntaron, ¿y Emilio Urrea es pariente suyo? Y les dije yo, y yo trabajaba en el Banco Comercial Antioqueño, y dijimos, somos de la misma mata. Sí, porque yo siempre digo, hombre, los Urrea somos una sola familia. Correcto, entonces. No estoy muy seguro. Doctor Jaime, hablemos un poquito del Liceo Tacurí, hombre, que es uno de los colegios, que le digo, ¿no? Pues maravillosos de la ciudad de Cali y que ha ganado, bueno, esa idea también nació prácticamente. También de usted nació y otros una compañeros. noche de unos vinos Ajá. en la casa del gerente del Banco Cafetero, Jairo Hernán Cruz Arias. Y estábamos allí y dijimos, ¿por qué no fundamos un colegio para nuestras niñas? Que todavía no las habíamos matriculado en ningún colegio. Porque primero fue Juan Ambú, ¿no? Sí, pues nacieron casi Que son- simultáneos. que son hermanos, ¿no? Sí, sí. Pues prácticamente. Pues, sí. Pero el Juan Ambú es para varones Sí, sí, claro, y claro. el nuestro es Correcto, para niñas. Correcto. Entonces surgió la idea. Y dice, sí, vamos a conseguir una casa. Y una familia Holguín nos prestó una casa en el barrio San Fernando, enseguida del Colegio Las Marianitas. Y allí empezamos a trabajar y hacíamos rifas, hacíamos fiestas Y uno para el conseguir los bingo primeros de pesos, extraordinarios, ajá. ¿no? Y fue creciendo, cuando menos pensó, ya nosotros ya no cabíamos allí en esa casa. Y también les cuento que con mi esposa Fanny fuimos a Medellín a traer las telas para los primeros uniformes del colegio. Y cuando había ya, abrimos la matrícula, no nos habían reconocido la gobernación, la personería. Entonces tuvimos que consignar las primeras matrículas en mi cuenta corriente. Ajá. Y hoy tenemos un colegio donde estudian 500 niñas, Sí, es aproximadamente, a nivel nacional, ¿cierto? y es uno de los colegios más famosos a No, nivel nacional. Famosísimo. Compramos, después yo le puse un aviso en el periódico El País de Cali, y que necesitamos un lote para un colegio en el sur, nos ofrecieron 50.000 metros cuadrados en el Callejón de la Viga, y allí tenemos una sede muy hermosa, muy especial. activa y Tuve muy la lucrativa. oportunidad porque la hija mía también estudió unos años. Bueno, pues yo no sabía que había estudiado tu hija allí también. Sí, cómo Qué no, bueno. hombre, claro que sí. ¿Sus hijos? ¿Cuántos abogados hay? Mis hijos son 4, como tú lo dijiste, 2 y 2. Por fortuna, todos estuvieron en la universidad, pero el último, que es Andrés, el menor, iba perdiendo materias y le dije, yo prefiero un buen comerciante a un mal profesional. Entonces le dije, no le sigo pagando estudios. Ajá. El mayor se llama Germán Sí, Duque señor. Hernández. Él trabajó en Carvajal 8 años y actualmente dirige una empresa de plásticos. Estamos asociados con la segunda fábrica de plásticos del Ecuador, con sede en Guayaquil, que se llama Torplas. Hoy mi hijo anda allá en el Ecuador, porque Y producen de todo.
se produce de todo. Porque yo me acuerdo de una empresa que tenía usted de ganchos. Ah, sí, pero esa fue la inicial. Hace como 15 o 20 años. Esa fue la semilla. Exactamente. Sí, entonces le gustó eso y se retiró de Carvajal para ponerse al frente de la empresa. Y casi está mejor que los otros 3 hermanos. De pronto, Y bueno, no, aunque no me atrevo a decir eso, pero bueno. Otra hija el comerciante se llama Ángela María, es psicóloga de la Universidad Javeriana. Y la menor, Isabel Cristina, es también administradora de empresas con especialización en el ICESI. Ella se casó hace 2 años largos y vive en Bogotá. Ya. Mi querido doctor, se nos acabó el tiempito, hombre, qué pena y qué lástima. Vean, no hablamos de Cruz de Leones, hombre. Que Se nos olvidó. Ha tenido también de Leones que tenemos también tanto servicio social a la comunidad. Tanto para contar con claro, el colegio que tuvimos allá en el barrio donde exactamente. Nos acompañaba con mucha frecuencia. Pero como ya usted me aceptó la primera invitación, yo creo que la segunda me la acepta en unos próximos mesecitos y para que hablemos de otros temas, hombre, que nos va faltando mucho, porque la verdad que usted tiene mucho para contar, hombre, y que ha hecho mucho por Cali. Lástima, hombre, que aquí sí, es que, no podamos... que hay que hacer por la comunidad, porque pues nuestro libertador dijo ahora 200 años, la gloria está en ser grande y ser útil. Pues si no podemos ser grandes, seamos útiles, dándole servicio a la comunidad. Qué buen mensaje ese, mi doctor Jaime. Nuevamente, mil gracias por acompañarme. Y a ustedes, amables televidentes, también mil gracias y hasta el próximo viernes, que tendremos otro invitado de prestigio para que nos cuente cosas maravillosas como lo hizo el doctor hoy, Jaime Duque Urrea. Muchas gracias y una feliz noche. Y a usted, mi querido doctor, muchas gracias. A usted también por la invitación. Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentó Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea.